En los motores eléctricos hay que tener en cuenta la compresión de la transferencia de calor, como es el patrón típico, qué componentes están situados en qué parte para poder de pronto identificar qué posiblemente lo está ocasionando. La operación básica de la máquina, si de pronto es un motor de C, un motor de jaula de ardilla, qué tipo de motor es, las posibles fallas relacionadas al mecanismo o los componentes que pueden hacer que se falle una máquina, en este caso un motor. Comportamiento térmico en la máquina del inicio hasta el apagado. Muchas veces es bueno tener esos históricos para saber de pronto en perfecto estado cómo funciona y ver de pronto desde que se arranca hasta que se apaga cómo las anomalías pueden llegar a existir. En presencia inclusive de suciedad, contaminación, adiciones y demás para saber de pronto qué es lo que lo pone crítico y en qué partes puede llegar a presentar un patrón de daño tradicional. La fricción excesiva. Muchas veces todo esto lo asociamos a que podemos comenzar a crear un mapa térmico de funcionamiento de una máquina. Y muchas veces así funciona bien, así va comenzando a progresivamente a generar una falla hasta que de pronto ya cuando sabemos que la máquina está excesiva, tener un patrón térmico asociado y así nos vamos dando idea de cómo es la evolución y qué tanto tiempo podemos llegar a tener antes de que sea eventualmente catastrófico. La fricción excesiva, los rodamientos y engranes, flujo de calor no uniforme y el patrón típico es que siempre en los sistemas eléctricos y mecánicos, más que todo en mecánicos, la temperatura interna siempre va a ser mucho mayor que la externa. Es decir, que si tenemos 50 grados en la carcasa del motor, posiblemente hay una diferencia de 20-25 grados con respecto al interior. Eso nos da una idea que por conducción térmica, los problemas que vienen del interior se van a ir moviendo a través de la carcasa hasta que los podemos visualizar con nuestra cámara. Dependiendo del tipo de motor, según la norma NEMA, hay una clasificación de los motores. Entonces, dependiendo del tipo de la clasificación, van a existir unas temperaturas internas y externas para la carcasa de la máquina. En algunos casos, de pronto, va a poder soportar mayor temperatura y es importante saberlo con el fin de que sepamos de pronto que no tomemos una decisión apresurada o no la tomemos por no saber qué clasificación y qué temperatura aguanta o soporta ese instrumento a plena carga en las peores condiciones. Muchas veces el incremento de la temperatura o realce de la resistencia interna de la máquina puede degradar el aislamiento y eso hace que ir incrementando progresivamente la temperatura muy por encima de la temperatura que recomienda o que indica el fabricante, el motor que estaba idealizado para que durara 3, 5, 7 años comienza a fallar mucho antes, es decir, su vida útil se va reduciendo progresivamente. Y por eso es importante comenzar a conocer los patrones de temperatura en que de pronto está todo el rotor, la carcasa, de qué lado está digamos que las ventilas por donde respira el aire, de qué lado está el ventilador, verificar inclusive visualmente cómo está la máquina, tiene los cuatro soportes pegados, están brincando, están saltando, el eje se está moviendo mucho, está mal acoplada, los rodamientos tienen excesivamente temperatura, está mal lubricado, no tiene lubricación, está por pegarse el motor, inclusive verificar las conexiones eléctricas. Muchas veces podemos encontrar en la borna del motor, ver si de pronto encontramos la tapa excesivamente caliente. Muchas veces una fase se desconectó porque estaba vibrando mucho y eso puede hacer que el motor entre en un modo, digamos que trabajando digamos que se me fue la paloma, digamos que con dos líneas y tienen que soportar para mover el motor, lo que genera sobrecalentamiento y que se sienta como un vacío o un desboque en la máquina. Un ejemplo aquí, una inspección de un motor eléctrico, un punto caliente en la cubierta del estator, posible causa una ineficiencia en la ventilación o acumulación de polvo y humedad que permite que haya una degradación y inclusive haya presencia de armónicos si conectamos un analizador de calidad de energía, lo que puede conllevar a algún cortocircuito entre bobinas por cristalización del aislante cuando de pronto hay excesivamente calor y la resistencia de aislamiento está entrando casi en un valor muy pequeño. El problema de rodamientos. Entonces, cuando el rodamiento se calienta demasiado, la grasa se deteriora. Habitualmente, según algunos estudios, no debe sobrepasar los 60-70 grados. El rodamiento no debe calentarse más que la carcasa del motor. Puede deberse a desalineamiento y hay que comparar constantemente los rodamientos de motores que trabajen de forma similar, que sean del mismo fabricante y que tengan las mismas condiciones. De lo contrario, es un poco difícil para poder hacer la comparación.
Un desalineamiento aparecerá primero con un calentamiento de los acoplamientos y seguido por el calentamiento de los rodamientos. Entonces ahí vamos a poder ver que hay muchas situaciones en que son excesivamente notorias, permítanme un segundo, los problemas en sistemas mecánicos. Entonces, muchas veces encontramos falta de lubricación, que hay un deterioro o ineficiencia en la lubricación. Podemos encontrar inclusive que hay problemas de suciedad y contaminación en las paletas de impulsión o que están rotas, lo que genera que de pronto haya un desalineamiento, anomalía en los o problemas en los rodamientos, desbalance y vibraciones indirectas. Como les dije, muchas veces una tecnología puede ser complementada o compensada con el uso de otra. Por ejemplo, las cajas de cambios. También aquí mostramos un patrón de un motor que está muy frío en la izquierda, mientras que la caja de cambios está excesivamente caliente. A veces está sobre o subdimensionada para la labor que se está realizando. Muchas veces está, digamos, que en el cambio o en la forma de trabajar de inoficiosa y puede generar que se genere un pequeño exceso de temperatura. Hay que usar para los sistemas mecánicos, uno siempre, dependiendo de lo que se quiera hacer, con de pronto si va a ser supervisión por parte de un técnico o un plan de mantenimiento predictivo en la planificación, hay diversos tipos de modelos. Para un equipo semiprofesional, se puede usar una M30 o una M60 a distancias de 2 a 5 metros y obtener un buen resultado. Quizás de pronto para un grupo de operarios técnicos que trabajan con su multímetro, su pinza y su día a día, pueden tener una cámara como una Eco, como una Pocket o como una Serie B para hacer seguimiento del día a día, que puedan corroborar algo, puedan saber de realmente como cuando tienes un activo asignado, dónde proviene la temperatura y no adivinar con un termómetro infrarrojo que muchas veces es lo que se hace. Poleas y correas de transmisión. El poder identificar cuando hay de pronto excesos o deterioro o una mala selección de pronto de una correa, cuando hay una mala separación o que de pronto está desalineada, puede generar que de pronto haya fricción excesiva, lo que puede hacer que se reviente, lo que puede tener el proceso. Inclusive cuando usamos de pronto hay protecciones, también en cierta forma hay que o buscar un buen ángulo para encontrar una buena imagen porque en este caso, cuando se trabajan con poleas, sí es prácticamente restringida la labor de retirar la protección, porque puede en cualquier momento reventarse y volar y hacerle daño a alguien.